director de presidios, le hice una donación. ¿Vos hiciste una donación? Sí, pero fíjense ustedes de que el gobierno de Óscar Berché compró a los medios de comunicación con mucho dinero. Pauta publicitaria. Lo mismo que está haciendo este gobierno. El gobierno pasado, para que muchos, aunque les duela, no hubo pauta publicitaria, porque no hubo partida para eso. Pero hay gente por ahí que habla pendejadas. Pero este gobierno está gastando millonadas en publicidad y en comprar y en financiar medios de comunicación. Por eso ustedes ven entrega total. Y entonces Óscar Berché gastó más de 500 millones de quetzales en publicidad en los 4 años. Creo que él gastó como 600 y algo de millones en publicidad, en Prensa Libre, en Grupo Emisoras Unidas, Guatevisión y, bueno, Antigua todavía no estaba. Pero Antigua lo compran después con dinero de la pauta de un gobierno. Grupo Emisoras Unidas, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que es increíble que ese nivel de maldad que se manejó en el gobierno de Óscar Berché, donde hubo más de 12.000 ejecuciones extrajudiciales, patojos y lo que fueran, y agarraban hasta solo porque por apariencia y eran desaparecidos. Ya solo era un placer esa babosada en los 4 años. Y hay registros, y es el gobierno más violento y sanguinario en la historia de Guatemala. Pero ni en el enfrentamiento armado, ni en el conflicto hubo una persecución de ese nivel a la ciudadanía. Por supuesto hubo más víctimas en el enfrentamiento, pero fueron 36 años. Y además era una guerra ya bastante declarada, donde había... Pero esto era una represión del Estado hacia civiles. Y solo porque tuvieran tatuajes, esto, lo otro, eran ya víctimas. Ahora, veamos, se repite esta historia y entonces empiezan a hacer este tipo de crímenes, y van a ver ustedes que después entonces va a venir la represión justificando la intervención del Estado sobre las bandas secuestradoras y todo. Ayer quiero decirles que exitosamente sí capturaron a 2 personas en Cobán, creo yo, por un secuestro o algo así. La policía hizo Baja Verapaz, ¿verdad? Entonces Alamá por ahí hubo ese secuestro, y entonces la policía intervino y lograron pues neutralizar a un papá y a un hijo que eran los secuestradores. Pero entendemos también que puede haber un alza por el tema de la pandemia, que es resultado, la consecuencia de la pandemia es que capturan a 2 integrantes de la banda Los Parientes. Dice, estos tenían a alguien secuestrado allá en Baja Verapaz. Pero queremos dejar claro también que hay un plan muy podríamos advertir, avanzado, para distraer la atención y generar represión. Y como así nos han gobernado muchos años, pues nuevamente nos enconchamos y no queremos saber nada, porque es muy peligroso saber o salir y sacar la cabeza. Y entonces es una actitud muy real, muy normal del ser humano, ve la cosa muy caliente y mejor dice, mejor me quito que me quemo, ¿sí? Y la represión o la intimidación que pueda venir de acá en adelante es planificada para controlar, imponer pues la voluntad de estos grupos, que difícilmente, si Alejandro, no sé, si las instituciones no se involucran y se le persigue legalmente por todos los delitos cometidos en su pasado y en el presente de este gobierno, estaríamos sujetos pues a una imposición de un modelo que ya sería como una dictadura, y ya verán ustedes pues las consecuencias del empobrecimiento y todo. Por supuesto, los monopolios no pierden hoy, los que pierden es toda la clase media y clase baja, y los pobres se ven más afectados. Y solo hay un fenómeno que en Guatemala ayuda mucho, es la remesa. Ese fenómeno de la remesa ayuda, pero ayer escuchaba que se iba a colocar un impuesto, o que se iban a perseguir en las remesas. Resulta que en Estados Unidos se hizo una ley para perseguir lo que es el lavado y todo, y dentro de eso parece que entran ya las remesas.
Esto parece que entra en vigor ya muy pronto. Y entonces van a ver ustedes que ahí van a empezar a querer bloquear. Va a ser muy difícil hasta para los familiares enviar su dinero si no pueden decir de qué empresa o de dónde lo sacó allá mismo en Estados Unidos. Ya van a empezar con 2, 3 requisitos más y va a ir entrampando el mismo envío, lo va a dificultar un poco. Lo que pasa es que ya había otro negocio. Sí. El sistema bancario ya había otro negocio. Cómo poder encajar ese dinero que viene en cuestión de remesas y que aportó al Producto Interno Bruto de este año y que fortaleció la economía ahí sí que a pesar de que había pandemia y que los chapines valientes y valiosos allá en Estados Unidos siguieron chambeando y mandando dinero para alimentar parte la de la familia. economía de este país. Pues a la familia. ¿Pero cómo? A través de darle una mejor vida a la familia que tienen acá en Guatemala. Entonces el gobierno quiso salir ahí, saludar con sombrero ajeno y decir que era parte de toda la estrategia de gobierno, del tema de las remesas, pero no. Las remesas es el esfuerzo de muchos guatemaltecos, miles de guatemaltecos que trabajan duro, a veces hasta 24 horas en Estados Unidos. Yo creo que nos ven en Facebook Live y en Facebook normal, a ellos un reconocimiento, porque son los que ahora ese dinero del sistema bancario lo que quiere es encajarlo y trabajarlo y regularlo para meterlo a la economía. ¿Por qué? Porque la mayoría de remesas alimentan la economía informal. Y la economía informal, para muchos, como el CACIF, como el sector privado, que no paga impuestos, lo mejor es desaparecer la economía informal. Lo mejor es que hicieron en esta pandemia, por ejemplo, es regular los horarios de los mercados, porque quieren matar la economía informal. Y entonces, ¿y las fuentes de trabajo dónde están? Entonces, las políticas públicas para generar empleos, ¿dónde están? Fíjate, Henry y Manuel, que dentro de todo hay un objetivo de provocar una codependencia de la ciudadanía con los gobiernos y recibir alguna ración, o sea, ir imponiendo un modelo donde la población va a recibir una ración de alimentos y va a ir como cada vez dependiendo más de un estado, de estos estados pues que son asistencialistas, pero generando un empobrecimiento bárbaro porque no hay forma de mantenerlo y probablemente lo quieran manejar bajo el concepto de los usufructos y de estas cosas y las privatizaciones. Ya saben ustedes cómo nos van a pegar una sacudida. Yo creo que ellos mismos están generando la crisis hasta económica de pérdida de empleos y todo para que aceptemos lo que venga, que prácticamente que lo demos todo, pues. Fíjate, otro que yo quería hacerles un comentario que sucedió y yo lo vi, incluso no pude acompañar a los hijos de estos señores españoles de allá de la terminal, no los pude acompañar ese día porque tenía un compromiso. Pero en el tiempo de Yamatei, cuando estaba de director de presidios y Víctor Soto estaba de jefe de una de las unidades de la policía, este señor secuestraron primero a la señora, pidieron un rescate como de 500,000 quetzales, me recuerdo. Después se llevaron al esposo, son españoles, eran empresarios en ese entonces. Cuando los muchachos se fueron a poner la denuncia, se fueron a encontrar con que el que estaba afuera en la puerta de la oficina de Soto Diegues era parte y lo reconocieron que era uno de los secuestradores. Luego regresan y se vuelven a llevar a la señora. Después se llevan otra vez al señor. Ahora yo me pregunto, estos pobres muchachos, porque se quedaron, porque ya los papás ya murieron, porque incluso los asesinaron. Estos pobres muchachos, ¿qué pueden hacer ahora cuando Yamatei viene y él mismo deja libre a este Soto, Diego Soto? Fíjense guatemaltecos, qué vergonzoso lo que estamos pasando nosotros los guatemaltecos, porque esta gente trabajó, luchó, se hicieron empresarios, llegaron a Guatemala y vinieron sin nada, se levantaron, hicieron su propia empresa y la forma que se las quebraron fue el gobierno de Berchey y fue
Yamatei, el que estaba de director de presidios en ese entonces, y este delincuente que hoy nos está gobernando deja libre a Soto Diegues. Qué desgracia la que estamos pasando de en Guatemala. Hay siempre algún acuerdo, alguien se beneficia, un pago de campaña, un favor X, y por ahí podría estar precisamente esa resolución de esta pandemia, de este momento de calamidad que le ha quedado re bien a Alejandro Yamatei. El pueblo de Guatemala ha salido totalmente golpeado y esquilmado. Yo quisiera ir terminando con varios temas, pues al final uno de ellos que nos falta es el de las elecciones en Estados Unidos. Faltan 19 días para que se dé ese momento. Ojalá pronto, ya en la noche, se conozca un poco a detalle, pero dicen que va a pasar 2-3 días esto para que se sepa bien. Ojalá que sea apoteósica la victoria de Donald Trump, porque es una persona con muchos más valores, o con muchos valores como ser humano, y con muchas capacidades. Y recordemos, si Estados Unidos está bien, nosotros los guatemaltecos vamos a estar bien. O sea, no del todo, pero por lo menos un poco mejor que si fuese estos otros países como Rusia o los países asiáticos fueran esas las potencias. Definitivamente nos conviene que Estados Unidos esté bien. Nosotros que somos de la parte norte de Centroamérica y Centroamérica, a todos estos países somos codependientes de esa economía. Entonces no podríamos nunca por lo lejos ser codependientes de la economía rusa o china. Ni siquiera nos toman en cuenta. O sea, eso no incide acá, y la economía gringa sí incide. Así es de que queremos dejar claro pues que ya 19 días, y esperemos que Donald Trump, a pesar, vean ustedes, de las amenazas del virus y todo, y las campañas publicitarias que han hecho los otros medios, pues las reuniones de él son apoteósicas, hay alegría, hay realmente un fulgor cívico, un espíritu patriota allá en Estados Unidos, hay bastante pronunciado. Por supuesto también ha habido una polarización, ¿verdad? Los vecinos unos con otros se han pues dado a ciertos enfrentamientos por las vallas, por los rótulos, se botan unos con otros las vallas, en fin, pero la verdad se ha visto más en el caso de Donald Trump como que hay gente con mayor, como que hay un odio porque ven la victoria de él, y entonces hay una como revancha. Pues ojalá que así sea, ¿verdad? No, fíjate que la verdad es que los medios de comunicación aquí juegan un papel muy determinante en Estados Unidos, porque ellos ya se corrieron, ellos ya dan como triunfador al otro candidato. Ajá, cuando realmente Donald Trump en las encuestas va aventajando, pero que estas encuestas se van a revelar precisamente un tiempo menor a cuando se den las elecciones. La característica es que en Estados Unidos el tipo de elección es totalmente diferente a los países latinoamericanos, pero sí se da el voto de la voluntad popular, y el señor sigue siendo popular, y la verdad es que lo digo con mucha autoridad. Creo que es el único que a pesar de su mundo y su vida empresarial como la ha vivido, es el único que tiene sobre sus hombros esa característica de poder rescatar a su país y al mundo de la inmoralidad a que nos quieren meter con el nuevo orden económico mundial. Lo veo de esa manera. Por supuesto, es mi punto de vista, es mi opinión, ya que usted tendrá la propia, pero le digo con sinceridad, veo una proyección de esa manera. Es el único que puede detener ese nuevo orden mundial que conlleva una serie de inmoralidades y de situaciones que nos puede todavía poner al preámbulo de un final del mundo, y que no estoy siendo fatalista, pero un final del mundo por la falta de moralidad.
y los países perecen y los gobiernos perecen por la falta de moralidad. Ya ve, este gobierno o este desgobierno que estamos teniendo en Guatemala está teniendo problemas para gobernar por la ausencia de moralidad, porque el que le dicen que es presidente y que viene de un fraude, juró sobre una Biblia y juró sobre una constitución política de la República de Guatemala y no la está. Entonces la inmoralidad es la que va a reinar a nivel mundial, y veo a Donald Trump que puede ser el único que en una recomposición económica mundial, el único que puede rescatar la verdad, la moralidad del mundo. Tampoco lo estoy viendo como alguien salvador del mundo, como un anticristo, pero sí lo estoy viendo como alguien que sí tiene esos principios que a usted y a mí nos guardaría como humanidad y nos guardaría dentro de este gran chumbo que se llama mundo. Y la política, la geopolítica, en este momento está como el reflejo que tenemos nosotros en el mundo. Está desbordada, un río revuelto, ganancia de pescadores. Y vamos a tener todavía situaciones más difíciles. Fíjense, hoy, ojalá y en este tiempo yo tenga la oportunidad de seguir viniendo a ese lado, pero pueda decirles que hoy, 14 de 2020, se están dando situaciones difíciles por la pandemia, por la geopolítica a nivel mundial, pero en el 2027 esto se vuelve a repetir. También esto es cíclico. El orden político, el orden económico y el orden de la relación social mundial también es cíclico. Y tengámoslo presente, porque en el 2027 es posible que entonces las generaciones que vienen formadas para hacer guerras nos lleven al mundo a hacer guerras. Y esto es parte de lo cíclico que no hemos entendido en la historia del mundo. Y por eso es que digo, Donald Trump va a ganar porque tiene esas características de lo que ha acontecido en la historia de la vida, de la humanidad y del mundo. Bueno, pues así es, esperemos, como dice él, pues tiene un propósito y él siente pues que Dios lo puso de alguna forma en el momento a liderar uno de los países que ha sido bendecido tanto por el trabajo y por todo lo que de alguna forma han aportado a la humanidad también. Como sociedad ha sido un país que desarrolló mucha tecnología, antes siguen desarrollando y siguen pues imponiendo de alguna forma un ritmo y una bienestar, podemos decir, para facilidad de la vida. Yo quisiera, para darte un espacio antes, si querés hablar de Trump, pero nos enviaron unas fotos que ya hemos presentado en otras oportunidades del caso Pavo Real. Ya que hablamos del caso Pavo Real, vamos a ver, son escenas de aquel momento. Por supuesto hay escenas duras, podemos ahí el fusil solo, muchas de las evidencias que acá de las fotografías, a todos los reos los desnudaron, les iban pasando de un lugar a otro para irlos digamos identificando con huellas dactilares y fotografías, y tenía un álbum. Aquí vemos, esta es una ventana que yo siempre dije que pusieron a un policía a disparar, le dijeron anda, hace como que hubo una balacera, y el policía disparó al centro de cada ventana, ¿verdad? Entonces en sí no hubo una balacera, sino se ve claro, vamos a ver nuevamente la vidriera. Esta es una evidencia de las más tontas. En la casa esta la destruyeron. Oye, ellos entraron también con un tractor y destruyeron la casa porque es donde estaban las caletas del dinero y la droga. Entonces aquí ponen a un policía X, le dicen vos anda a disparar, quebrar los vidrios, y se ve claro que el policía jugó de tiro al blanco con esos vidrios. Yo, aunque ustedes no lo crean, lo que quiero decirles es, no es un tiroteo de un enfrentamiento. Los tiroteos de enfrentamiento, las balas pegan generalmente en los mismos lugares muy cercanos y en el cemento y en el marco y me explico, pero el cuate... No, hubieran destruido la ventana. Claro, sí. O sea, el cuate se puso y le disparó una bala a cada ventana.
¿verdad? Y ahí así está. Ahora, sigamos entonces, a todos los desnudaron, a todos, luego por su nombre, a los que lograron identificar, primero llamaron por su nombre, después los iban pasando en fila hacia otro lado, pero todos fueron desnudados y tirados al suelo. Los más de 60 reos que declararon y contaron cómo se dieron los hechos, aquí ven, están vivos los que después están muertos. Aquí están vivos los que después están muertos. Algo interesante es de que las balas y todo las tienen en diferentes partes de donde la ropa, incluso confunden la ropa. Ya cuando los visten, confunden la ropa. Hay tantas evidencias como las marcas de los grilletes, etcétera. Pero ustedes van a ver, hay fotografías donde todos están desnudos, tirados al suelo. Entonces ahí los van pasando de un lado para el otro. Y desen cuenta, pues, hay tantas evidencias que todo apunta a una ejecución extrajudicial. Y las personas incluso atestiguaron que llamaban a fulano por su nombre, a mengano. Uno de ellos se salva, o sea, en realidad se salvaron 3, pero hay uno que se salva porque se logra esconder entre otro grupo y por supuesto no cae en la trampa cuando lo llaman por su nombre, porque les dicen que va a llegar, que su abogado está en la puerta, ¿verdad? Sí. Entonces, y así salieron unos de ellos. Esta fue una masacre que definitivamente Alejandro Yamatei, como director de presidios, con una carta que le hizo un militar, donde le decía, a partir de este momento recibimos el control del penal, pero es perimetral, fíjense, pero ellos dicen que entonces la recibieron ellos. Primero, Gobernación hizo una carta donde ellos recibían, después la otra, pero fueron a última hora, y con esto él logra de alguna forma salirse de una responsabilidad que solo a él le tocaba, digamos, asumirla. Él logra escaparse y entonces una jueza que por supuesto él contrata el bufete de abogados que tiene mucha relación con esta jueza, y así es como él logra evadir que se le acuse como ejecución extrajudicial y asociación ilícita, y lo dejan por algo, lo hacen a un lado. Pero él, previo a la masacre, días antes, una semana, se reúne con ellos y les dice que no han conocido al diablo en calzoncillos. Así les grita, dicho por el director de ese plantel, que en reunión con varios escucharon la amenaza que les había hecho el mismísimo Alejandro Yamatei, que era el director de presidios. Entonces, esto es una cuestión sumamente grave y puede hacer que Guatemala esté entrando nuevamente en una ola de terror. Sacamos estas imágenes porque así como viste la liberación de ciertas personas y todo, de las cárceles y todo, y dicen, ¿saben qué es lo más triste? Que esto también será en otros países muy similarmente. Dice que también liberaron a otros personajes también implicados en limpiezas sociales de otros países. Entonces, se puede venir una nueva, digamos, ola, no de virus, sino una ola de violencia planificada para después arremeter y reprimir a la población y amedrentarla. ¿Por qué? Porque hay 35.000 millones, porque vienen las privatizaciones, los usufructos, como le llaman, ¿verdad? No se llama privatización, sino usufructo. Ahora son los usufructos. Volviendo a ese tema, ¿cómo se llama? Pavo Real. Sí, él fue el diseñador, sí, él fue el ejecutor de ese plan, lo recuerdo muy bien. Y además de eso, pues él logra salir muy campante de este proceso, que todavía también está en las cortes, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está pendiente, y que logra también salir avante Carlos Bill y muy avante en Respeto. Entonces,
Que ese sí fue a donde la justicia vemos a un señor que tiene esa capacidad y que tiene ese nivel de violencia en su corazón y en su forma de pensar. Pero ahora no somos solo un power, ahora es toda la población a merced de un mercenario, y que es alguien que puede ejecutar cualquier plan en contra de cualquier sector. Que eso nos debe de preocupar como país, nos debe de preocupar como población, porque al final elegimos a un monstruo de países y eso nos va a llevar a consecuencias lamentables. Y eso realmente mirámoslo, y no es que estemos colaborando al terror ni al temor, sencillamente estamos poniendo el punto sobre las IES para que después la población saque sus propias conclusiones. Y sus propias conclusiones es desde ahorita, porque el tema de seguridad ciudadana sí es un tema muy profundo, pero que lo maneja el crimen organizado, que también maneja parte del sector económico de este país y que también maneja el poder titiriteando a Alejandro Yamatei. Claro que sí, así es. Fíjense que yo tengo un amigo, él es el coronel Freddy Linares, que es el que Yamatei menciona en su libro, y él tuvo que exiliarse en Canadá, allá vive en Canadá. Él fue el mejor testigo y vio toda la barrabasada que hizo Yamatei. De hecho, él era como... él fue el que llegó con la tanqueta. Exactamente. Coronel él es el que lleva a él es al que le dice. Es amigo y conocido de hace muchos años. Allá tuvo que irse él a Canadá porque él se opuso a las ejecuciones. Exactamente, él se oponía a todo eso. Él desde un principio... De los militares honestos en este país que se recuerdan. Freddy Linares. Así es, y que muchos han invisibilizado. Y por eso... En los testimonios incluso de Guatemala. Exactamente, y por eso me molesta a mí el hecho de que no nos crean a veces o que hagan comentarios fuera de lo normal en contra de Beacanal, porque aquí yo les he dicho, siempre hemos hablado con la verdad, hemos hablado con los pelos de la burra en la mano y hemos dicho de frente las cosas, y él, Yamatei, es un gran delincuente que él debería de estar purgando una prisión, cadena perpetua si existiera en Guatemala. Así es, si existiera justicia. Fíjense que cómo es la vida que hace unos años en un restaurante allá en Estados Unidos. ¿Tercera vez que lo cuentas? O tercera vez, pero es que lo tengo que contar. Hay que contarlo. Sí, porque fíjense ustedes que llega el mesero y dice, miren, ¿ustedes de dónde son? O sea, pues tampoco llegó así tan así, sino llegó bastante prudente, pero dice, ¿de dónde son ustedes? O sea, de Guatemala. Yo también soy de Guatemala. Y bueno, y pues, ¿por qué se vino? ¿O cómo está acá? Bueno, pues, qué sé yo, tengo 5 o 8 años de estar acá. Y dentro de todo nos dicen, lo que pasa es que yo trabajaba en la Policía Nacional y nosotros éramos de un equipo cercano a la cúpula de gobernación, y entonces se puso la cosa muy difícil y nos tuvimos que ir, o sea, todos tuvimos que irnos porque nos estaban persiguiendo, o sea, los estaban matando, porque ellos en un momento fueron utilizados para la limpieza social, precisamente de ese gobierno de Óscar Berché. Y puedo dar otros testimonios donde incluso un oficial del ejército que estaba por graduarse también fue víctima del mismo gobierno por haber tenido información de la familia de Óscar Berché, de delitos también graves, ¿verdad? Así es de que así es como caminan las cosas en Guatemala. Y ven ustedes Óscar Berché libre, limpio, ni perseguido, y de repente sale así. De repente aunque hagan masacres y los 35,000 millones y el otro año otros 40,000 y todo, y así como van las cosas con los medios todos callados y alineados,
que incluso desvían las cosas, los temas torales. Repito, vean cómo le dieron de duro a la galleta. Y el tema del seguro escolar de 180 millones, calladitos. Y es más, ya está en el presupuesto del próximo año y es de 240 millones para el próximo año el seguro. Qué gran negocio ese. Y eso, todos calladitos. ¿Saben por qué? Porque reciben de ese tipo de negocios. Imagínense, no hay un control de las donaciones. Si eso se sabe, cualquiera sabe que la donación lleva un proceso, un procedimiento, la recepción del dinero, o los fondos, o los equipos, y por supuesto la documentación necesaria y cómo la distribución o la partida que se va a utilizar para otorgarle a diferente institución ese recurso, en su caso con red. Pero no hay documentación del 74% de lo recibido. O sea, no se sabe dónde está o cómo está, a dónde fue a parar. Y así podemos enumerar muchos casos más. Por eso es que yo luego le llamaba a la población para que lo saquemos, pero por eso hay que limpiar de tal. Lo saquemos, hay que limpiar todo. Saquemos no, hermano. Es la sociedad guatemalteca, porque nosotros no somos autoridad ni nada. Yo creo que las instituciones deben y tienen obligación de investigar todos los delitos de Alejandro Yamatei, de Sí. Luis Miguel Martínez y de quienes hayan sido cómplices en toda esta conspiración contra Guatemala, incluso las muertes por malos procedimientos médicos. Henry. Que sea la justicia la que prevalezca. Lastimosamente nuestra justicia está checa. Es que ese es el problema. Que Nuestra no justicia tenemos está justicia. checa y no nos atendemos a muchas cosas. Entonces este país está caminando como camina de verdad, y entonces ahí es donde tenemos un gran problema, donde tenemos que pensar como guatemaltecos qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, qué necesitamos, cómo necesitamos recomponer después del tiempo de pandemia a este país. Y la verdad es que el tema de seguridad da para mucho, y también anécdotas, y también situaciones muy concretas, muy directas y muy puntuales que se dieron en ese gobierno que mencionas y que se están repitiendo. O sea, por eso decía al principio, es cíclico. Esto es cíclico. Y pues suceden situaciones, pero yo siento que también los chapines somos arrechos y vamos a salir Y adelante. hay que romper con el ciclo. Y hay que romper con ese ciclo y con ese cíclico. ¿Sí? Entonces los chapines somos muy, muy arrechos y tenemos esa capacidad positiva de poder ir para adelante, y parte de eso es reactivar la economía formal de este país. Y alguien que lo está haciendo muy bien y le mando un gran saludo es Rolando Segovia en Spinky. Fíjate que él trabajaba en un Circo Segovia, es la historia de él, el Circo Segovia, y el Se fue al circo ya circo, no ¿verdad? tuvo, no, el circo ya no tuvo presentaciones. Entonces él se tuvo que lanzar a hacer comida, y reparte en Escuintla, en donde tiene un centro de distribución de comida, y le conocen Rolo Segovia, y él reparte la comida porque tomó el nombre de su abuelita, que se llama El Sabor de Doña Espe. Y ahí está, busque El Sabor de Doña Espe, que es la página donde puede hacer sus pedidos. Entonces el guatemalteco es arrecho, el guatemalteco sí quiere salir adelante, pero hay un gobierno que no quiere soltar a un pueblo que está esclavizado desde hace 60 años. Y también igual, en mi sentido pésame a José Franco, porque el señor Raúl Franco López, a mí me conoce. Yo entraba a su casa allá en Puerto Barrio y tenían siempre puesto Vea Canal 24 horas. Ajá, sí. Murió, qué lamentable, se nos fue un televidente, y muy, pues, un televidente muy fanático de Karina, y la verdad es que lamentable, pero todos llevamos Claro, ese camino. claro. Bueno, saludos a toda la gente que nos ve en el interior. Por supuesto que hay más responsabilidad, hay más seriedad, hay más compromiso, la gente es más auténtica, más sencilla incluso, pues, pero tienen un amor profundo por la patria, por Guatemala. Conciencia cívica, conciencia nacional. Yo quisiera que pasáramos el pozo de agua y tal vez que, Manuel, hablemos un poquito nada más la importancia del agua.